El yodo es un elemento de color negro azulado y pertenece a la familia de los halógenos. Otros miembros comunes de la familia de los halógenos son el flúor, el cloro y el bromo. En animales superiores como los humanos, el yodo desempeña un papel esencial y es necesario para producir hormonas tiroideas. Estas hormonas son muy importantes porque controlan el ritmo metabólico del organismo y una carencia de yodo puede ser muy perjudicial. En el campo de la medicina juega un papel muy importante como desinfectante, y aquí es donde vamos a extraerlo. El yodo elemental es un reactivo químico bastante útil, y voy a utilizarlo principalmente para hacer algo llamado yoduro de metilo. El yoduro de metilo es un reactivo muy útil para añadir grupos metilo a otras moléculas. En este momento, honestamente no tengo un gran uso para el yoduro de metilo, pero todavía creo que es interesante para hacer. También podría utilizar el yodo para llevar a cabo algo llamado reacción de Grignard. Mencioné antes una molécula que quiero fabricar, que en realidad atrae a los insectos, y en el artículo que estoy leyendo se utiliza yodo para preparar el reactivo de Grignard. Puede que no siga exactamente el procedimiento, pero si lo hago, acabaré usando yodo para ello. En fin, ahora vamos a entrar más en los detalles del experimento que vamos a hacer. En muchas farmacias, el yodo se puede encontrar en forma de solución de povidona yodada o tintura de yodo. Este video se va a centrar en la extracción del yodo de la solución de povidona yodada y puede que en el futuro explore la tintura de yodo, pero no estoy seguro. Antes de empezar, sin embargo, permítanme decir que es un método bastante costoso para obtener yodo elemental y es mucho más barato simplemente comprarlo directamente. Estos son los ingredientes principales que utilicé para este experimento. Cometí un error y olvidé incluir el ácido clorhídrico en esta toma, así que tendremos que fingir que está ahí. Utilicé 500 mililitros de solución de povidona yodada al 10%, pero las cantidades de los demás reactivos no tienen que ser realmente exactas. Yo me aseguraría de tener al menos 100 gramos de hidróxido de sodio, 500 mililitros de peróxido de hidrógeno al 3%, y unos 150 mililitros de ácido clorhídrico al 31,45%. Lo primero que hago es preparar una solución de hidróxido de sodio. Agitando, añadí unos 30 gramos de hidróxido de sodio a unos 75 mililitros de agua. En realidad resultó que utilicé el doble de esta cantidad de solución, por lo que en realidad utilizaría 60 gramos de hidróxido de sodio en unos 150 mililitros de agua. Al disolverse, el hidróxido de sodio produce mucho calor y el agua se calienta bastante. Se agitó hasta que todo se disolvió y quedó claro, y luego se dejó a un lado. En un vaso de 1 litro, vertí los 500 mililitros de mi solución de povidona yodada al 10%. La solución es de color rojo muy oscuro, y al verterla, se produce un poco de burbujeo. Una vez añadido todo, utilizo mi agitador magnético para empezar a mezclarlo. Un agitador no es obligatorio, solo facilita las cosas. Si no tienes uno, también puedes removerlo con algo como una varilla de cristal. Así que ahora, con una agitación fuerte, empiezo a añadir la solución de hidróxido de sodio que hicimos antes. Pueden ver que después de añadirla, queda algo sólido flotando. En esta toma, estoy añadiendo la solución de hidróxido de sodio que hice originalmente, en la que utilicé 30 gramos. Sin embargo, aunque calculé que era suficiente, no lo parecía. Por eso dije que hay que tener al menos 100 gramos a mano por si hay que preparar más solución de hidróxido de sodio, así que eso es lo que acabé haciendo. Y disolví 30 gramos de hidróxido de sodio en otros 75 mililitros. A medida que voy añadiendo más, va adquiriendo cada vez más un color amarillo. Este cambio de color es muy importante porque nos indica que añadimos suficiente hidróxido de sodio. El yodo no es muy soluble en agua, por eso se utiliza la povidona. La povidona es un polímero soluble en agua que forma un complejo con el yodo y le permite permanecer en solución. De esta forma se pueden obtener concentraciones de yodo mucho más altas que si se intentara disolver el yodo solo. Al añadir hidróxido de sodio, nuestro objetivo es hacerlo reaccionar con el yodo y convertirlo en yoduro de sodio. No sé exactamente cuál es la reacción entre el hidróxido de sodio y la povidona, pero la hace mucho menos soluble en agua y hace que precipite. Cuando se apaga la agitación, el polímero de povidona flota hasta la superficie y queda una solución amarilla. Después de dejarla reposar un rato, verás que el material de la parte superior ya no es naranja y también es amarillo.
Este color amarillo nos sirve como punto final para saber que añadimos suficiente hidróxido de sodio. El yodo tiene un color fuerte, pero cuando está en su forma de sal, el yoduro sódico es incoloro. Así que cuando el color rojo y el color naranja desaparecen y nos quedamos solo con este color amarillo, sabemos que hemos convertido casi todo nuestro yodo en yoduro de sodio. El siguiente paso es filtrar este polímero que está flotando y para ello utilizamos filtros de café. Como estamos trabajando con una solución básica fuerte, yo recomendaría usar 2 filtros de café, porque la base podría destruir uno y entonces todo podría caerse. A medida que se vaya filtrando, deberían ver que la solución que estamos obteniendo es incolora. Una vez eliminada casi toda la capa superior del polímero y filtrada la mayor parte del agua, añadí un poco de agua para lavarla. Todavía tenemos que filtrar a través del resto de la solución, pero para hacer esto a través del polímero tomaría un tiempo, así que puse un filtro separado. Los filtros de café aquí también se duplicaron y lo filtramos igual que antes. Tardó un poco y todo se filtró lentamente. A medida que el agua se filtraba y llegaba a la superficie, producía un efecto extraño. No sé a qué se debe exactamente. Cuando todo se filtró en el segundo filtro, añadí un poco de agua para lavar el polímero. El agua se filtró lentamente y lo que fue genial es que formó un poco de una capa en la parte superior. La densidad de nuestra solución es mucho mayor, ya que tiene un montón de cosas disueltas en ella, y por lo que el agua destilada cuando gotea lentamente solo flota en la parte superior. Mientras tanto, mientras se filtraba, limpié mi vaso de 1 litro y ahora volveremos a utilizarlo y verteremos las 2 soluciones filtradas. Es posible que en el fondo del vaso aún quede un poco de polímero, y no lo incluyan cuando lo viertan. Pueden notar que el volumen es un poco más alto aquí, y esto es debido a los lavados de agua que hice. Ahora lo que vamos a hacer es hervir la solución para reducir el volumen. Esto hará 2 cosas para nosotros. Concentrará nuestra solución de yoduro de sodio, pero también el volumen reducido hará que el resto del polímero se precipite. Al hervirla, la solución empieza a aclararse un poco y nos quedamos con un gran trozo de polímero flotando en la superficie. Se redujo el volumen a unos 250 mililitros y se retiró del calor. Ahora de nuevo vamos a repetir nuestro paso de filtrado. Esta vez debería ser mucho más rápido filtrarlo todo. Cuando se añade todo lo del vaso, pongo un poco de agua destilada en el vaso para lavarlo un poco, y esto se vierte a través del filtro. Cuando el lavado llega a la solución de abajo, se enturbia un poco porque el lavado se hizo con agua fría, pero el agua de abajo está caliente. La solubilidad de muchas cosas es mucho menor en agua fría, así que cuando entra en contacto con el agua caliente, hace que algunas cosas precipiten. Tuve que retirar la barra agitadora del polímero y, como puedes ver, está bastante pegajoso. Sin embargo, no es muy pegajoso y su textura me recordó mucho a la de la masilla. Mientras el polímero estaba húmedo y caliente, era extremadamente maleable. Como dije, la consistencia era casi idéntica a la de la masilla y no pude resistirme a jugar un poco con ella. Decidí ser genial y hacer las iniciales de mi canal, así que hice una N y una R. Solo me llevó unos 30 segundos, y aquí pueden ver mi gran creación. Aquí tienen una toma de cerca de mis bonitas letras. En fin, ahora podemos volver al experimento en sí. Lo siguiente que tenemos que hacer es, de nuevo, concentrar la solución hirviéndola, así que, como antes, la ponemos en un plato caliente y removiendo con fuerza la hervimos. El objetivo es hervirla hasta que tenga unos 50 mililitros. Puede que noten que hay un poco de polímero amarillo flotando por ahí. Esto se remedia bastante fácilmente, y yo solo lo saco usando una espátula. Antes de continuar, les recomiendo que lo dejen enfriar a temperatura ambiente. El siguiente paso es añadir ácido clorhídrico y la reacción puede ser bastante exotérmica. Aquí puedes ver que no lo dejé enfriar lo suficiente y cuando eché un poco de ácido salpicó mucho. Esta pequeña experiencia me ha servido de lección y decidí dejar que se enfríe a temperatura ambiente antes de añadir más. Pero incluso a temperatura ambiente, la reacción sigue siendo bastante exotérmica. La razón es que tenemos una solución bastante concentrada de hidróxido de sodio y neutralizarla con ácido clorhídrico produce mucho calor. Puede que observes que donde se añade y reacciona el ácido clorhídrico se produce un color amarillo anaranjado. Lo que está sucediendo aquí es en realidad varias reacciones diferentes.
Como dije antes, tenemos una reacción ácido-base entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Esta será la reacción principal que se produzca porque hasta que no se consuma todo el hidróxido de sodio, no tendremos ácido clorhídrico para participar en las otras reacciones. Una vez consumido el hidróxido sódico, empezamos a utilizar el ácido clorhídrico en otras dos reacciones distintas. La reacción que hicimos antes entre la povidona y el hidróxido sódico produce yoduro sódico y yodato sódico. Ambos reaccionarán con ácido clorhídrico para producir cloruro sódico, yodo y agua. Hay más yoduro sódico que yodato sódico, por lo que finalmente se consume todo el yodato sódico. El I2 que se produce en esta reacción formará un complejo con el yoduro sódico para formar triyoduro sódico. Este complejo es soluble en agua y tiene un color amarillo tenue y se puede ver que se forma cuando se añade un poco de ácido clorhídrico. Lo último que ocurre es que parte del yoduro de sodio reacciona con el ácido clorhídrico para producir pequeñas cantidades de ácido yodhídrico. El ácido yodhídrico es un ácido más fuerte que el ácido clorhídrico, por lo que la formación de un ácido más fuerte a partir de uno más débil no se ve muy favorecida en absoluto. Es una reacción de equilibrio en la que los productos no se ven muy favorecidos, por lo que la cantidad de ácido yodhídrico que se produce será muy pequeña o casi insignificante. Cuando combinamos todas estas reacciones, obtenemos una solución de triyoduro sódico y cloruro sódico. El yoduro sódico tiene una solubilidad en agua mucho mayor que el cloruro sódico, por lo que debería precipitar principalmente cloruro sódico. Cuando la solución empezó a calentarse de nuevo al añadir más ácido clorhídrico, las salpicaduras empeoraron. Para remediarlo, simplemente puse un vidrio encima para bloquear todo lo que pudiera salpicar. Por supuesto, podríamos enfriarlo todo en un baño de hielo y añadirlo poco a poco, pero yo no quería hacerlo. La cantidad de ácido clorhídrico aquí dependerá totalmente de la concentración de la solución de povidona yodada que hayan utilizado y de la cantidad de hidróxido de sodio que hayan empleado al principio. Al final, no recuerdo exactamente cuánto añadí, pero fue entre 100 y 150 mililitros. La solución es blanca, pero a medida que se añade más, habrá un punto en el que la solución se volverá amarilla. Cuando la solución se vuelva amarilla, este es nuestro punto final. Una vez que llega a este punto, añado más ácido clorhídrico para asegurarme de que hay un exceso. Si realizas esta reacción, es posible que también obtengas una solución de color marrón, y esto también está bien. Las soluciones de triyoduro más diluidas son amarillas, pero las de mayor concentración son marrones. Tras la reacción con el ácido clorhídrico se produjo una gran cantidad de precipitado que fue necesario filtrar. Es probable que el precipitado no sea más que una gran cantidad de cloruro sódico producido en la neutralización. Esto puede evitarse si limitan la cantidad de hidróxido de sodio que utilizan al principio. En realidad no pasa nada por añadir demasiado, porque lo peor que puede pasar es que utilicen más ácido clorhídrico y tengan que hacer este paso de filtrado. De todos modos, una vez filtrado, nos queda una bonita solución amarilla transparente. A un vaso de 1 litro añadí 500 mililitros de peróxido de hidrógeno al 3%. El objetivo en este paso es utilizar el peróxido para oxidar nuestro yoduro de sodio y convertirlo en yodo elemental. Para ello es muy sencillo y solo tenemos que verter la solución de ácido hídrico en el vaso de precipitados. Inmediatamente después adquiere un color rojo muy oscuro, pero luego empieza a enturbiarse. Esta turbidez se debe a que se produce y precipita yodo elemental. Lo dejé reposar un rato, la solución se aclaró totalmente y todo el yodo se hundió hasta el fondo. A continuación, decanté la capa acuosa superior. El yodo se filtró al vacío. Yo opté por filtrarlo al vacío, pero es igual de viable filtrarlo por gravedad utilizando algo como un filtro de café. Una vez filtrado todo, el yodo se lavó con un poco de agua y se mantuvo el vacío para secarlo un poco. Una vez que el yodo estaba relativamente seco, se raspaba en un vaso. En este paso vamos a purificar el yodo por evaporación. Creo que el hecho de que no haya utilizado el término sublimación puede ser chocante para algunos de ustedes. Bueno, no usé el término sublimación porque en realidad técnicamente el yodo no va a ser sublimado. La definición de sublimación es la transición entre la fase sólida y la gaseosa, sin pasar por una fase líquida.
Antes de empezar con la explicación, quiero dejar claro que es cierto que el yodo se sublima a temperatura ambiente. Sin embargo, lo que estamos haciendo aquí es calentar el yodo, que es diferente a dejarlo a temperatura ambiente. Cuando el yodo se calienta, se convierte en vapor. Pero primero pasa por una fase líquida. De hecho, hay un intervalo muy amplio entre los 113 y los 184 grados Celsius en el que existe como líquido. Así que si calentamos el yodo, no podemos decir que se esté sublimando porque no pasa directamente de sólido a vapor, sino que pasa de sólido a líquido y luego a vapor, así que más bien se está evaporando. Después de investigar un poco, encontré que es una creencia bastante común que el yodo no puede ser un líquido a presión atmosférica. Voy a ser totalmente honesto y decir que yo era una de estas personas a las que se les enseñó esto. Al llevar a cabo este paso de purificación, me di cuenta de que el yodo estaba licuado y me hizo cuestionar lo que había aprendido. El primer paso en este proceso es colocar un frasco con agua fría encima. Entonces podemos empezar a calentar el vaso y verás que sale mucho vapor. A medida que sigamos calentándolo, el color será cada vez más fuerte. Ahora, esta es la parte interesante que no esperaba, porque como dije, siempre me enseñaron que el yodo solo sublimaba. Si observas las paredes del vaso de precipitados, verás una línea que sube por el lateral. Esto es en realidad el frente de vapor del yodo líquido. A medida que seguimos calentando, verás que sube más y más por las paredes. Solo para mostrarte por qué usamos el frasco, cuando se remueve, sale vapor púrpura. Eventualmente alcanzará una altura en la que se hace muy evidente que hay un líquido condensándose. Esto no es agua o algún otro solvente que no separé. En realidad es yodo líquido. Cuando tenemos suficientes cristales en el lateral del vaso, lo retiramos del fuego y lo dejamos enfriar. Una vez que se enfría, observamos que toda la materia púrpura del lateral del vaso ha desaparecido. Por lo que es el momento de recoger los cristales y lo primero que hacemos es retirar el frasco y raspar los cristales que se hayan podido acumular en él. Siempre que realizo estas supuestas sublimaciones, nunca consigo que ningún cristal se deposite en el fondo del frasco. Para mí siempre se deposita en el lateral del vaso, pero si hicieran esto, podrían tener muchos cristales en el fondo del frasco y no tantos en el vaso. De todos modos, una vez limpio el frasco, podemos pasar a raspar los cristales del vaso. Solo nos interesa lo que se recoge en el lateral del vaso y no tocamos nada de lo que hay en el fondo. El yodo en el lado del vaso debe ser casi puro, mientras que lo que queda en el fondo va a estar bastante sucio. Así que una vez raspadas las paredes, lo vierto en el trozo de papel. Así que aquí se puede ver que estamos empezando a conseguir una pila en marcha. Ahora todavía hay yodo en la parte inferior, por lo que llevamos a cabo este proceso de nuevo, por lo que es lo mismo que antes. Lo calentamos hasta que haya una gran cantidad de vapores de yodo en el vaso de precipitados y entonces lo sacamos de la placa caliente y lo dejamos enfriar. Al enfriarse se formarán cristales de yodo en el lateral del vaso. Una vez que se haya enfriado, este es su aspecto. A continuación podemos hacer el mismo proceso de raspar los cristales del fondo del frasco y luego sacarlos del vaso. Este segundo proceso va a producir mucho menos yodo, pero aún así merece la pena hacerlo. Después de raspar todo el yodo de las paredes, lo añado al resto. Coloqué en un vidrio de reloj el rendimiento final de yodo. La cantidad final que recogí fue de unos 2 gramos. Transferí lo que obtuve a la botella que contenía el resto del yodo que ya tengo. A temperatura ambiente el yodo se sublima, y por eso tengo una bolsa de plástico alrededor de la botella. Solo significa que si algún vapor de yodo se escapa de la botella, quedará atrapado en la bolsa. Así que ahora algunas cosas extra que resultaron ser bastante interesantes. Para limpiar el yodo utilizo un exceso loco de tiosulfato de sodio. Dije antes que el yodo es realmente insoluble en agua, por lo que esto plantea un poco de problemas para la limpieza. En teoría podríamos hacer como al principio del video y hacerlo reaccionar con un poco de hidróxido de sodio, pero me parece que usar algo como el tiosulfato de sodio, que es mucho más suave, es más de mi gusto. En cualquier caso, estamos convirtiendo el yodo de nuevo en yoduro de sodio, que es incoloro y soluble en agua. Así que uso esta solución concentrada de tiosulfato de sodio para lavar todos mis vasos y funciona muy bien. Vierto un poco en el filtro que utilicé que todavía tenía algo de yodo y se puede ver inmediatamente el color púrpura desaparecer. Ahora viene la parte interesante que no esperaba, pero que debería haber hecho.
Añadí sulfato de sodio a la solución de peróxido de hidrógeno con la que filtramos el yodo. Cuando esto ocurre, el color desaparece inmediatamente y vuelve a ser transparente. No estoy seguro de por qué, pero la solución con la que originalmente se filtró el yodo era bastante clara, pero después de dejar reposar algo así como un día, se convirtió en oscura y rojiza como se ve aquí. De todos modos, lo bueno es que rápidamente vuelve al color rojo. De hecho, fui capaz de añadir la solución de tiosulfato varias veces, hacer que se convierta de nuevo en incoloro, y luego dejarlo reposar, y poco a poco se convertiría en color de nuevo. Dije que no esperaba que esto ocurriera y que debería haberlo hecho porque casualmente hice una pseudo-reacción de reloj de yodo. Hay algunas maneras de hacer la reacción del reloj de yodo, y en este caso, esta es la variación de peróxido de hidrógeno y lo único que falta es el almidón. Pensé que esto era solo una coincidencia interesante que resulta que uso tiosulfato de sodio y pensé que ustedes podrían encontrar esto interesante.